de la ciudad capital y que en otros estados podamos llevar lo que hacemos a diario en nuestra unidad. No pienso hacer una clase de lo que es una fractura epilontibial. Sin embargo, quiero mostrar los aspectos más importantes para tratar de no fallar mientras lo fijamos, porque la fractura epilontibial, como bien sabemos, es una catástrofe, y para nosotros que hacemos esto todos los días, considero que son las que amenazan más la vida del paciente en el sentido de su calidad de vida, tanto física como mental. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, todo empieza por una definición. ¿Cómo definimos la fractura epilontibial? Hay muchísimas maneras de definirla. La mejor, y ya me escuchaste el nombre como 5 veces hoy, que es el doctor Arrondo, uno de los que más publica acerca de esto, y nos habla de que generalmente son fracturas de la epífisis distal de la tibia, en la cual hay un trazo articular, y este trazo se produce generalmente por traumatismos en el plano axial y que generan un tipo de hundimiento articular. Además, estos traumatismos generalmente son de moderada o alta energía, lo que condiciona a una lesión de partes blandas. Usualmente todas las fracturas son fracturas que pudieran tener lesión de partes blandas. Para mí, el epilontibial es una lesión de partes blandas asociada a una fractura, porque realmente es lo que nos puede comprometer la viabilidad del miembro. Entonces, ¿qué les traigo acá? Porque vemos diferentes rayos X. ¿Ok? Avísenme si se puede hacer. Fíjense el espectro tan amplio que puede tener una fractura epilontibial. ¿Ok? Y que ninguna fractura epilontibial pudiera parecerse a la otra. ¿Ok? Entonces, eso es lo diferente y lo distinto que tenemos que tomar en cuenta. El mecanismo de fractura puede ser en valgo o en valgo. Cuando los mecanismos son en valgo, ¿ok? Como lo vemos acá, la cara lateral siempre cae por combinación y la cara medial cae por tensión. Eso va a ser importante para la hora de tomar decisiones quirúrgicas. En el valgo es completamente lo opuesto, siendo la cara medial la cara de combinación y la cara lateral la cara de tensión, o generalmente porque falla en tensión este tipo de fracturas. Ya vamos a ver qué son estas dos láminas que han dado, la importancia de esto cuando vamos a elegir el material que síntesis. Radiología, no hay mucho que detenerse. Radiología bilateral de tobillo, generalmente que podamos ver el resto de la tibia, pues muchas de las fracturas metafixiales se extienden hacia la diáfisis y realmente complica un poquito el pronóstico, y sobre todo el pronóstico de las partes blandas, pues los ojos deben ser un poquito más amplios. Pero realmente el gol estándar aquí es la tomografía. La tomografía nos va a permitir ver esta lesión en 3 dimensiones y determinar realmente dónde tenemos que enfocarnos y cómo va a ser nuestra manera de abordar. Sobre todo abordar, porque en el momento que elegimos un abordaje condicionamos a que todo lo debemos hacer por ahí y no hay manera de tomar otra decisión una vez que ponemos nuestra línea bien. ¿Okay? Entonces, ¿dónde adquirimos las imágenes? El mejor corte es el corte axial a 1 centímetro de la porción articular, y ahí es donde vamos a ver la información que más nos compete para decidir la vía de abordaje, y eso lo vamos a discutir ahorita en el paso a paso. En muchas fracturas, la tomografía en 3 dimensiones no es algo muy útil, o sea, porque muchas veces en mi posgrado lo repetían una y otra vez. Esto es una reconstrucción que hace una máquina que no es tan fidedigna, pero honestamente en el epilontibial te da un macro de lo que realmente quieres ver y cómo vas a aplicar los principios de osteosíntesis dependiendo del tipo de fractura que tengas. Porque no solamente es limitarse a ver ese corte axial a 1 centímetro, porque ese corte axial te representa tu vía de abordaje, sin embargo no te representa qué tipo de material realmente vas a elegir. Y yo creo que la tomografía en 3 dimensiones es particular para tomar decisiones. ¿Okay? Bueno, no hay mucho que decirles. Cuando vemos el axial, tomar en cuenta el posterolateral, que va a ser casi siempre el fragmento constante. Es una bendición cuando es de este tamaño. Generalmente hay un fragmento anterior grande y un fragmento medial. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la clasificación, porque realmente sí parece que hay muchas maneras de ver un epilontibial fracturado. Casi siempre hay unos fragmentos que se parecen y nos permiten hacer casi siempre lo mismo. ¿Okay? Y este de pie que ven acá es el die punch, así al igual que la muñeca. La fractura tiene un die punch que es de tamaño variable, a veces tiene
más metáfisis que otras, pero generalmente tenemos que conseguirlo y buscarlo, pues no puede quedar como ratón articular y a veces es difícil de ver porque se impacta bien alto en la metáfisis. Entonces, este es uno de nuestros casos. Yo particularmente soy alguien sumamente visual y me gusta tener una idea franca y clara de qué voy a hacer y por ende yo utilizo estos dibujos. Nada cuesta hacerlo, en un momento en un software de computadora, en el simple PowerPoint se puede hacer y tratar de ubicar este fragmento en las tres proyecciones de la tomografía y después, digamos, como llevarlo a una tomografía en 3 dimensiones para tener más o menos una idea clara de qué te deberías conseguir, sabiendo que a veces, de pronto cuando hablamos no es lo mismo, pero tienes una idea general de a qué te vas a enfrentar. ¿Ok? Clasificación de radial, bueno, me imagino que en un posgrado la repiten como logros, en mi posgrado también la repetían. Desde que tenemos una unidad de tobillo ya no lo usamos, porque no te aporta absolutamente nada en cuanto a diagnóstico y a tratamiento, más allá de algo restrictivo. Clasificación AO, no somos tampoco muy amigos de la clasificación AO, solo tomamos una 43C3 y ya vamos a ver por qué. Porque realmente que yo te diga que hay una 43B3, una 43B2, una 43C3, realmente no te va a decir un pronóstico y un tratamiento franco. O sea, realmente nosotros tampoco somos muy fanáticos de la clasificación para el pilón tibial, por lo que ya les comenté anteriormente. Volvemos a decir el número rondo, porque el rondo todo lo hace muy simple, todo lo hace muy sencillo y nos permite simplificar las cosas. Y el simplificar la tomografía y los rayos X hace que te enfrentes de una manera, digamos, más calma y con una cabeza más fría frente a una fractura tan compleja. Y él lo dividió en dos grupos sumamente grandes y fáciles de ver, que son reductibles y irreductibles. 43C3 son todas aquellas fracturas irreductibles, como lo ven, como tratamos de los pilón tibial con la mano derecha de ustedes, es imposible, pero las fracturas de la derecha son reductibles. ¿Qué nos dice el doctor Rondo? Que las fracturas reductibles siempre tienen el mismo patrón, independientemente de la extensión metafisiaria, del grado de convulsión, siempre hay un mismo patrón y de ahora en adelante hagan este ejercicio con sus pacientes en sus hospitales y en sus clínicas. Siempre va a haber un fragmento anterolateral, siempre va a haber un fragmento anteromedial y siempre va a haber un fragmento posterolateral. Siempre, siempre. Y esta es la base de poder hacer un pilón tibial bien. Particularmente en este caso, yo no lo hice bien, no sé por qué de pronto enfoqué hacia otro lado y ahora vamos a ver adelante cómo las malas decisiones conllevan a malos resultados. ¿Ok? Principios de síntesis para un pilón tibial son muy sencillos. Primero, cirugía en 2 tiempos. Tenemos que tener paciencia. ¿Dónde se complica la cirugía en 2 tiempos? Cuando lo hacemos en privado. Llevar al paciente 2 veces a una operatoria, llevar al paciente a una afiliación externa que cuesta dinero, que implica material, que lleva tiempo de quirófano, que desde el punto de vista administrativo con el seguro es difícil explicar que el paciente lo tienes que operar 2 veces. Pero bueno, lamentablemente es así. Si no lo hacemos, no vamos a operar 2, vamos a operar N cantidad de veces y probablemente cada cirugía vaya yendo peor. Esta es la evolución de las partes blandas. La literatura describe que tenemos 6 horas para resolverlo. Honestamente, creo que es muy difícil llevar a un paciente a una operatoria en las 6 horas. Creo que no hay ningún apuro, porque lo primero que no vas a ver bien desde el punto de vista radiológico son las imágenes en un paciente que no esté bien sea traccionado o con un fijador externo. Entonces, el periodo de esperar es entre 10 y 15 días, siempre y cuando las partes blandas te lo permitan. Ya después de los 15 días las cosas se empiezan a complicar. Entonces, si después de los 15 días las lesiones de partes blandas persisten, probablemente hayas hecho algo mal con la distracción en la colocación del fijador externo y no le diste esa atención a las partes blandas para permitir que se curen. ¿Okay? Porque en 2 tiempos, y voy a poner artículos muy viejos, porque esto era lo que pasaba anteriormente. En los 80, en los 90, miren la tasa de complicaciones: 40% de complicaciones, 77 reintervenciones, un número sumamente alto, 3 amputaciones en un paciente que tiene una fractura cerrada, 3 de 18, un porcentaje altísimo, unos porcentajes de infección altos y porcentajes de artrodesis altos. Este es el único que yo rescato, porque el porcentaje de artrodesis ahorita realmente tampoco cambia, porque como les dije, es una lesión catastrófica. Y una de las cosas que pasaba antes, que no solamente es la lesión, no esperar el primer tiempo y que todo mejorara, era la utilización de implantes de 4.5, los cuales son muy abultados y
generalmente producían este tipo de lesiones en el pie. Entonces, si le sumabas esta receta del desastre, terminaba pasando este tipo de cosas y esto pone de verdad en riesgo la vida del paciente. Entonces, fijamos el peroné en el primer tiempo. Eso es una pregunta que se ha hecho durante miles de años, yo creo que ya está más que claro. No deberíamos fijar el peroné en el primer tiempo cuando hacemos la fijación externa, porque eso después no puede condicionar los abordajes. Yo creo que eso está más que claro y se ha dicho, por lo menos de fibra residente, hasta ahorita el concepto se mantiene exactamente igual. Entonces, lo que les comentaba, la planificación. Si nuestra fractura está en valgo, donde nuestra convolución es del lado lateral, como lo vemos acá en el recuadro, ¿ok? Posterior a la reducción, nuestra placa más fuerte o nuestro implante más potente debe estar del lado lateral. ¿Por qué? Porque es el lado que cayó por convolución. Por lo tanto, necesitamos un material más rígido. Y en el lado que cayó por tensión, no necesariamente tienen que ser tornillos. Yo no uso tornillos solo, pero esta es la lámina O que mejor lo describe. Pero tu implante más débil puede estar del lado de la tensión. ¿Okay? Caso contrario, con los varos. Los varos, tu implante fuerte debe estar del lado medial para contrarrestar estas fuerzas y tratar de estabilizar, digamos, las tres columnas: la columna medial, la columna central en teoría y una columna lateral que viene dada por el peroné. ¿Okay? Eso queda bastante claro. Todos son buenos en AP, no lo somos tan buenos a veces en la lateral. ¿Okay? Pero entonces, si AP es la proyección que más dominamos, es el concepto que mejor nos tiene que quedar claro. No existen este mismo tipo de conceptos en la proyección sagital. Sin embargo, muchos de los casos fallan en el plano coronal, y ya se lo voy a mostrar. Otra pregunta: ¿qué hacemos primero, el peroné o la tibia? Ok, ya eso está más que descrito. Si el peroné es un minuto, la tibia se hace primero, porque no podemos con este peroné dar longitud y rotación adecuada. Pero si tenemos un trazo simple, podemos dar longitud y rotación adecuada, y de esta manera hacemos únicamente taxis y permitimos que la reducción de la tibia, quizás no es que sea más fácil, porque no lo es, pero disminuye un poquito su complejidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos que aplicar los principios? Porque no podemos tener no claro los principios de osteosíntesis y tratar pilones como si fueran tobillos, o tobillos como si fueran pilones, porque vamos a fallar y los mecanismos de producción son totalmente distintos. Como soy su especialista, nos llegan este tipo de cosas y realmente son difíciles de tratar, y sobre todo el problema es que llevan a disecciones muy amplias, a tiempos de isquemia prolongado, a tiempos de cirugía prolongada, lo que deriva en infecciones del sitio operatorio. Entonces, importante, abordajes. Le traje esto de una lámina que no tiene nada que ver con pilón tibial, es una lámina de tobillo, pero quiero que vean la distancia que existe entre la piel y el hueso, y el por qué es importante elegir bien nuestro abordaje. ¿Okay? Entonces vamos a entrar un poquito en materia con los abordajes sin extendernos mucho. El abordaje anterior puede ser anterolateral y anteromedial. Yo particularmente siempre lo hago en la línea media, y si necesito buscar algo hacia medial o hacia el pilón, digamos, maneromedial, posteromedial, lo extiendo hacia la primera cuña, porque me va a permitir entrar un poco más hacia ese lado medial. ¿Okay? De resto, siempre lo hago por la línea media, porque casi siempre hay un fragmento anterolateral y casi siempre utilizamos placas anterolaterales. ¿Okay? Entonces, un abordaje medial. Una de las cosas importantes a tomar en cuenta: si vamos a colocar un implante que es una placa, tratemos por favor de no hacer el abordaje exactamente por encima de la placa, pues puede exponerse, como nos ha pasado infinidad de veces. ¿Okay? Abordaje posteromedial. Existen dos tipos de abordaje posteromedial: el posteromedial clásico en una línea, digamos, un punto intermedio entre el maneromedial y el tendón de Aquiles, pero te limita un poco la visión de la parte más central y lateral del pilón. Y está descrito el abordaje posteromedial modificado, que es literalmente pegado al tendón de Aquiles, y nos permite hacer dos ventanas con el flexor largo del anus, llevando la lateral a la medial, y nos permite una exposición del 96% del rim posterior de la tibia. ¿Okay? El abordaje posterolateral, como lo ven en examen, primero, porque usualmente hay que trabajar mucho por posterolateral, casi siempre hay un fragmento posterolateral que lo podemos unir a la metáfisis, y a su vez por ahí mismo trabajamos el peroné.
Entonces generalmente tienden a hacer abordajes grandes porque las placas del calcaña son largas en este tipo de trazos, sobre todo el peroné, y no podemos hacerlo de manera percutánea, pues hay estructuras. Entonces el paso a paso, esta es una manera muy simple de verlo, porque es mucho más complejo que esto, pero entender que siempre existe un fragmento de ventana y casi siempre ese fragmento anterior y es el que nos va a permitir abrir esa ventana o esa puerta, dependiendo de donde lo lean, y entrar a reducir el pico tibial. Como ven, el fragmento morado lo calqué de la tomografía, y una vez reducido y cerrado ese ring posterior y tener un arco posterior congruente unido a la metáfisis, podemos cerrar nuestra puerta. Bueno, antes de eso podemos corregir el die punch, podemos utilizar el uso de injertos y posteriormente cerrar nuestra puerta para permitir colocar el implante definitivo y terminar de armar el ring anterior. ¿Okay? Entonces, para que vean lo que les comento del paso a paso nunca es igual para todos los pilotos tibiales, a pesar de estos fragmentos constantes que le dije, y quise traer un caso donde el paso a paso es totalmente lo opuesto, porque el fragmento posterior lateral está indemne y todo era más hacia el centro hacia medial. Entonces empezamos por medial y vamos eligiendo nuestra placa, la posición de la misma. Primero vamos viendo los principios de síntesis, anticicellamos el trazo, posteriormente protegemos. Usualmente usamos tornillos oblicuos en la punta para aumentar la estabilidad y el área de trabajo de esta placa. Y una vez hecho esto, y teniendo una metáfisis más congruente, terminamos de unir este fragmento posterior. ¿Okay? Y al continuar, necesitábamos otro fragmento anterolateral, ¿okay? Unirlo al resto de la metáfisis. Por último, fijar nuestro peroné porque era por minuto. Empezamos por la tibia. Y esto es sumamente raro, por eso lo traje también. Usualmente las fracturas del pilón tibial no vienen acompañadas de lesiones sindesmales, eso tampoco puede ver el protótipo, hay un artículo que lo describe. Sin embargo, si la tienes que fijarla, porque es bastante difícil que fijar un pilón para que termine fallando por la sindesmosis. Entonces, este es el resultado de un trabajo organizado, este es el resultado de un trabajo paso a paso, cumpliendo los tiempos quirúrgicos, cumpliendo las expectativas que tienes como cirujano. No siempre tenemos este resultado, pero lo ideal es tratar de tener una primera buena oportunidad de darle al paciente una mejor calidad de vida. ¿Okay? Entonces, no todas las fracturas son tan bonitas como esas que vimos, existen fracturas irreductibles, fracturas donde la impactación metafisiaria es gigante, y estas fracturas, como bien lo dice la literatura, no lo logra reducir. Por lo tanto, el tratar de reducir todos estos fragmentos lleva una mayor desperdización, un mayor tiempo quirúrgico y una alta tasa de complicaciones. Por lo tanto, en esta clasificación del Instituto de Dupuytren, estos pacientes son candidatos a artrodesis primaria. Existen dos tipos de artrodesis tibiotalar y artrodesis tibiotalo-calcánea. Dependiendo de la fijación que tú vas a tener en la parte distal de la metáfisis, tú decides una u otra, ya lo vamos a ver. Entonces aquí les traemos también un paso a paso, pero fíjense cómo es posible, después de que hagamos la reducción y la distracción, de reducir este centro. Es totalmente imposible. Y aquí lo vemos clínicamente, que ahí no existe, o sea, no vino el resto del pilón. Y es una fractura cerrada. Todo eso se impacta, se compactan las trabéculas y no existe manera de que nosotros llevemos abajo la articular. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Armar la metáfisis, porque tampoco es que podemos dejar desarmada la metáfisis, y posteriormente colocamos la fijación interna definitiva para la artrodesis tibiotalo-calcánea. Este es un caso bastante reciente, ¿ok? Y fíjense lo otro que les comento de la artrodesis primaria. La artrodesis primaria la podemos hacer tibiotalar. Esta fue mi primera artrodesis primaria hace como 6 años y realmente usé implantes de 4.5 porque no tenía ninguna otra cosa, y fíjense cómo los implantes me generaron una traslación del tallo hacia adelante para poder colocar el material. Y a su vez, también podemos aumentar la placa de clavo en pacientes con osteopenia, que lo vemos mucho en nuestro hospital en pacientes que están mucho tiempo acostados. Entonces, ya estamos terminando. Casos clínicos rapiditos, mostramos un poco lo que hacemos todos los días. No vengo a mostrarles si somos buenos o si somos malos, sino que cada pilón lo tratamos de manera distinta. Fíjense esto. Entonces, abordajes anteriores, este fue mi primer pilón tibial, y fíjense cómo era un poquito más conservador con los abordajes, y quizás, después de hacer el paso a paso, cuando vemos la reducción, no es la más óptima, porque no tenemos un abordaje central que nos permita ver ese die-punch. ¿Okay? Este es otro caso similar, y fíjense cómo en este lo traigo porque no solamente tenemos una fractura de pilón tibial, sino tenemos un maleo medial que debemos tomar en cuenta y puede ser tratado como una fractura de tobillo, pero esto es una fractura de pilón y muchas veces es más tratada como una fractura de tobillo y no se logra la congruencia articular estable.
Entonces, este es el caso que les mostré anteriormente. Hay algunos tobillos piloneados, pilones tipo tobillo, que es este por ejemplo, pero fíjense cómo si nos quedamos solo con los rayos X no vemos ese hundimiento central y no vemos esa apertura y ese fragmento anterolateral. Ahora, el posteromedial, fíjense cómo acá teníamos un fragmento anterolateral gigante, ¿ok? Y lo importante es siempre tener buenas proyecciones, ¿ok? Y tratar de no invadir la articular. Este paciente hoy por hoy está bien, con unos buenos mejores funcionales, producto de un buen paso a paso. Y más al mismo, vean que el abordaje anterior es sumamente versátil, nos permite poner 3 placas por un abordaje anterior y logramos unas buenas reducciones y fijaciones. Pero fíjense, este es el caso que quería traer, para que vean que no todo lo hacemos bien. Siempre tenemos ese caso que lo tenemos como una piedra en el zapato y es el que recordamos todos los días que vamos a su pilontibial. Paciente con una fractura de pilontibial, que es el que le mostré anteriormente, y es donde yo les digo, si profeso que el abordaje posterolateral es importante, ¿por qué no lo hice en este paciente? Y además, en este paciente tenemos un defecto metafisiario gigante que nos jugó en contra. Aquí me pueden decir, está bien, chévere, honestamente a mí no me gusta. El efecto metafisiario era tan grande que cuando colocamos el injerto pasaba a través de ese defecto central y caía directamente sobre el plafón articular, sobre el estrato. Por lo tanto, ya sabíamos desde el día que lo hicimos que este tobillo estaba condenado. Un gran problema que no hice, y me echaré la culpa siempre, no fijé posterolateral. Yo nunca sabré si este paciente falló porque yo no lo fijé posterolateral o falló porque le tocaba fallar, porque tenía un defecto gigantesco. ¿Okay? Hoy por hoy es bueno analizar este caso en retrospectiva. Lastimosamente no pude continuar dándole el tratamiento porque fue a otro facultativo y hubiera hecho lo mismo. Sin embargo, nos llama muchísimo la reflexión de que pudiera haber pasado. ¿Okay? Y no le tengamos miedo a nuestros errores y mucho menos a mostrarlos porque son los que nos hacen mejor cirujanos. Por último, este es el caso final, lo vamos a repetir el miércoles. Fractura bilateral de pilón tibial, doble abordaje, esto lo hicimos en el 2015, doble abordaje bilateral. En el 2015 había salido un artículo que decía que no necesitábamos fijar el peroné y decidimos aplicarlo a ver. Y bueno, el artículo dice que no es estadísticamente significativo, pero realmente para nosotros sí lo es, porque fíjense cómo los dos pilones parecen perfectos, pero la evolución a largo plazo de este pilón, que de por sí estaba bastante complejo, lo termina fallando en valgo y estoy casi seguro que teníamos que haber fijado su peroné y nos hubiera quizá dado un poquito más de sobrevivir. Bueno, no lo sabemos, ya este miércoles lo intervendremos y vamos a cambiarlo a una artrodesis. Entonces las complicaciones inmediatas y tardías ya las sabemos, infección del sitio operatorio, o sea, las primeras lesiones neurovasculares, las inmediatas, infección del sitio operatorio, dehiscencia de las heridas son las que más le tengo miedo, y en las tardías, que se suponga material de fotosíntesis o la pseudoartrosis o incluso la osteomielitis, que sería una catástrofe. Felizmente no tenemos la primera y que no llegue. Entonces, pronóstico. El pronóstico es malo. El paciente tiene una fractura de pilón tibial y pasa por la puerta de la emergencia. Antes de decirle que tiene una fractura de pilón tibial, tienes que decirle que su pronóstico es malo. Por la que en el 2003 describe 30% de rigidez articular, 30% de dolor residual, 30% de dolor. Fíjense, este de March, 100% de los pacientes no retornan a actividad deportiva, 30 de cambiar de trabajo, incluso el cambio de calzado, y hay una artrosis radiológica de 5 a 11 años en un 70%. Entonces, la verdad es incómodo, es que nadie nos dice, pero que está basada en la literatura, el efecto sobre la calidad de vida del paciente es importantísimo, sobre todo desde el punto de vista físico y mental, porque este paciente se va a sentir mucho menos de lo que era, porque generalmente las fracturas de pilón tibial vienen asociadas a individuos activos. La alta tasa de artrosis postraumática, inclusive con reducciones y infecciones perfectas, es imposible predecir el resultado. Y para llevar a casa, básico, conocimiento de la anatomía, sobre todo con los abordajes. Paciencia con las partes blandas, nadie nos está apurando más allá, antes de los 15 días, ¿no? Más allá de los 15 días sí nos están apurando. Interpretar correctamente los estudios radiológicos, ya ven lo que pasa cuando no lo hacemos. Establecer una buena relación médico-paciente, porque en el momento que ese paciente pasa por la puerta de la emergencia, está casado contigo, probablemente lo tengas que intervenir más de una vez. Y lo que te describe la literatura, y lo leí también en un artículo, es tratar de disminuir las complicaciones. Se considera que eres un buen cirujano si tu tasa de complicaciones con los pilones tibiales está por menos del 10%. Ellos no incluyen artrosis porque para ellos la artrosis es una historia natural de esta enfermedad. Y me refiero a infecciones, dehiscencias y pseudoartrosis. Entonces, muchísimas gracias por su atención y espero que haya funcionado.